Vamos a ir al Salmo capítulo 31. Y antes de hacer la lectura, con el fin de relacionarlo con algunas situaciones que se viven hoy, quisiera preguntarles, si pensáramos en escoger una palabra que describiera algunas características sobresalientes de la cultura hoy, de la sociedad, el día de hoy. Bueno, creo que se nos vendrían varias palabras, pero creo que una que nos identifica es la palabra estrés, presión. Y bueno, esto se puede ver porque uno ve a las personas como andan por la calle, todo el mundo corre, no le importa casi lo que le pase al otro. Hoy día los libros, unos de los libros que más se suelen vender son esos libros que ayudan a enfrentar el estrés, la presión, ¿cierto? Incluso hay personas que hasta toman tranquilizantes por el estrés. Están otros que acuden incluso al alcohol o a las drogas ilegales. Pero lo sorprendente es que muy pocas de estas personas que están pasando por el estrés se refugian en Dios. Dios no está en su pensar. E incluso si nos atreviéramos a recomendarle a una persona que descanse en Dios y que lleve su estrés ante Dios, yo creo que nos van a mirar raro. Incluso algunos creyentes nos van a ver como raro y a decir, ok, tú me dices eso porque tú no eres el que estás pasando por esta situación tan difícil y complicada. Por lo tanto, hoy deseo que observemos aquí en este salmo unas situaciones estresantes y cómo las enfrenta el salmista. Salmo 31 dice: al músico principal, salmo de David. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristezas mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen,
¿Qué has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres? En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo, en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Bueno, como ya les dije, yo creo que esta oración expresa de una forma particular una situación de estrés, una situación muy común el día de hoy. Y yo sé que cada uno ha pasado, o es posible que algunos estén atravesando en este instante alguna situación estresante, pero pensemos un poco en la situación por la cual estaba pasando este hombre y pensemos si era algo estresante o no. Un grupo de enemigos han conspirado contra el salmista, desean matarle, posiblemente Absalón. Han instigado una amplia campaña de calumnias y mentiras contra él. Como resultado, el nombre del salmista se ha convertido en un reproche, incluso entre sus amigos y vecinos. Y cuando ven que él iba por la calle, las personas se devolvían y corrían en sentido contrario. Temían ser identificados con él. Y como resultado, el salmista está luchando en contra de la depresión. Para colmo, él se da cuenta que muchos de los problemas que él tiene actualmente se deben a su propio pecado. Y encima de todo esto, está luchando con la culpa. Y toda esta experiencia estresante lo ha enfermado incluso en el cuerpo. Dice él que no tiene fuerzas para hacer sus responsabilidades diarias. Y donde quiera que él mira, todo lo que ve es terror. El terror lo mira a los ojos. Esta es la situación del salmista. El salmo no nos dice realmente en qué ocasión fue. Posiblemente bajo la persecución de Absalón. Pero creo que es bueno que el salmo no nos haya mencionado cuál es esa ocasión, de tal forma que el Espíritu Santo use este salmo para aplicarlo en cualquier situación estresante por la que nos toque pasar. Es decir, este salmo, esta poesía, no la escribió un poeta inspirado en la musa de la inspiración, sentado en una torre de marfil. No, realmente esto proviene de un hombre que estaba desesperado de la vida misma. Y este salmo, hermanos, nos da un remedio, el remedio garantizado y simple, mas no simplista para el estrés. ¿Y cuál es el remedio que nos da? Confiar en la soberanía de Dios. Ese es el remedio que Él da, confiar en la soberanía de Dios. Hoy vamos a estar viendo, en tus manos están mis tiempos, una declaración de confianza en respuesta al estrés. En tus manos están mis tiempos, una declaración de confianza en respuesta al estrés. Y quiero que nos concentremos en algunos pensamientos importantes que se pueden encontrar en este extenso salmo. Primero, el estrés es algo real, especialmente en la vida de los piadosos.
Puede que usted diga, ¿qué? Sí, vuelvo a repetirlo. El estrés o la presión es algo real en la vida, especialmente en la vida de los piadosos. Hemos desarrollado la idea y el concepto de que si seguimos y obedecemos fielmente a Cristo, no tendremos pruebas estresantes, no tendremos tanta presión, pero en realidad la Biblia de una forma repetida nos dice que aquel que es fiel a Cristo debe enfrentar muchas pruebas estresantes en esta vida. Si te mimetizas en el mundo te amará y no tendrás tantos problemas aquí. Pero si tú eres distinto al mundo porque vives la fe cristiana de una forma genuina, entonces la Biblia dice que el mundo te aborrecerá y vendrán esas situaciones estresantes. Cristo mismo lo expresó así en Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que vamos a tener presente algunas verdades que el Salmo nos muestra respecto a los muchos estreses que vendrán sobre el cristiano. Y un primer aspecto que quiero que observemos respecto al estrés es que el estrés o la presión produce muchas emociones, altibajos en los piadosos. Y necesitamos entender que confiar en el Señor no nos aísla de esa montaña rusa de emociones por las cuales pasan las personas cuando enfrentan situaciones estresantes. Cuando usted lee algunos libros de consejería bíblica y que hablan sobre el estrés, dan la impresión de que cuando descubras el secreto de reposar en el Señor, tu vida será como una planicie de emociones y que no vas a tener esos altibajos, y que si tienes eso es porque algo anda mal en tu vida espiritual. Pero pensemos un poco, ¿quién es el escritor de este salmo? El dulce cantor de Israel, un hombre maduro en la fe, un hombre cuyo corazón era como el de Dios. Pero quiero que observemos un poco las emociones de David que se reflejan en este salmo. En el versículo 1 y en el versículo 17, el salmista nos deja ver que él sentía vergüenza y que él le suplicaba a Dios que lo librara, y él vuelve a insistir una y otra vez: no sea yo avergonzado. Quizá los enemigos de él lo estaban acusando de ser un hipócrita. Quizá algunos estaban diciendo: míralo al hipócrita este, él dice confiar en Dios, pero mira lo que hizo con Betsabé. Oh, y cómo se lo tenía escondido. Mira su vida familiar, es un completo desastre. Dice que es un hombre de Dios. Y junto con la vergüenza, David sentía su propia culpa. Miren, en el verso 10, él reconoce su iniquidad como parte de los problemas que estaba experimentando. Él dice en el versículo 10: se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Además, David tenía profundos miedos. Miren el versículo 13, dice: el miedo me asalta por todas partes. Así que uno en el Salmo puede escuchar la voz de pánico del salmista, el cual clama repetidamente ante Dios en el versículo 2 y en el versículo 4. Oh Dios, sácame de la red. En el versículo 9, Señor, estoy angustiado.
versículos 9 y versículo 10, él dice: estoy abrumado por el dolor, los suspiros, la aflicción. Versículo 11, él dice que las emociones estresantes que experimenta él incluso lo están afectando físicamente. Él siente que se consume físicamente. Versículo 11, se siente rechazado hasta por sus propios amigos, no confía prácticamente en nadie. Versículo 12, él se siente tan inútil que se compara con un vaso quebrado. Pero miren los altibajos, miren la montaña rusa. En el versículo 7, él se regocija y se alegra en la misericordia de Dios. Versículo 19, el salmista está aquí en alabanza, reconociendo la gran bondad de Dios que guarda siempre a los que le temen. Versículo 21, él bendice gozosamente al Señor porque ha hecho maravillas. Y él dice: tu misericordia para conmigo ha sido tan grande incluso cuando estaba sitiado. Versículo 23 y versículo 24, allí encontramos un estallido final de gratitud y exaltación, y se siente tan fuerte que él exhorta a los creyentes a que sean fuertes en medio del estrés, a que tengan valor y esperen en Dios. Así que el Salmo 31 nos muestra una característica inusual, y es que de la angustia se pasa a la confianza, pero luego vuelve a la angustia y luego vuelve a la confianza. En otras palabras, este salmista nos muestra la vida real del creyente. La vida real del creyente. David, por medio de esas declaraciones maravillosas sobre Dios, obtiene la victoria, y luego vienen olas de angustia que lo cubren y lo invaden, y de pronto sale y resurge nuevamente victorioso, y luego viene otra ola. Y esto lo que nos muestra es que es muy normal, incluso para los santos más piadosos, sentir una diversidad de emociones en medio de las situaciones difíciles, en medio de las pruebas más claves. Pero este salmo nos muestra que la clave es no ser pasivo. La clave es no dejar que las emociones me repriman y no dejarme hundir en el abismo profundo de la desesperación o la depresión. Y esto nos lleva a nuestro punto 2 de este punto 1, que el cristiano tiene que prepararse anticipadamente para las situaciones de estrés. El creyente tiene que prepararse anticipadamente antes de que lleguen las situaciones difíciles. En este salmo el salmista deja en claro que él tenía un conocimiento personal de quién era Dios, que él conocía quién era Dios de una forma práctica y profunda antes de entrar en esta crisis, y eso fue lo que le permitió resurgir en medio de la depresión. Y cómo el salmista en el Salmo nos deja ver el conocimiento previo que lo preparó para enfrentar esta situación por las muchas declaraciones que él hace de los atributos de Dios. Sí, cuando usted estudia la Biblia, una de las primeras cosas que debe preguntarle al texto que estudia es: ¿cómo me muestras a Dios? Y cuando le preguntamos ¿cómo me muestras a Dios?, lo que estamos diciendo es: ¿qué atributos de Dios me muestras? Miren en el verso 1, 19 y 20, el salmista dice que Dios es refugio.
Y eso lo aprendió él antes, que Dios es mi seguridad. Verso 1, que Él es justo. Y como Él es justo, me rescatará de los malos y juzgará con justicia, dice en el verso 23, que Él es una roca de fortaleza, en el verso 2 y en el verso 3, que Él escucha y contesta las oraciones, verso 2 y verso 22, que Él es una fortaleza y castillo fuerte, versos 2 y verso 3, que Él es la fuente de la fortaleza del salmista, verso 4, que Él es el Dios de verdad y por lo tanto sacará a luz la verdad, versículo 5, que Él es el Dios de misericordia, versículos 7, 16 y 21. En el verso 7 él dice: Dios, tú eres omnisciente, lo conoces todo. Verso 9, tú eres misericordioso, en el sentido de que Él perdona y no desecha al rechazar. Que Dios tiene depósitos infinitos de bondad para aquellos que le temen, dice él en el verso 9, incluso aunque pasen por las peores de las pruebas. David no aprendió esto en medio de esta prueba, él lo aprendió antes, posiblemente cuando era un jovencito y era un pastor. Y cuando estalló la crisis, entonces él estaba recargado con todo este armamento y estas, por decirlo así, estas balas del espíritu para hacer frente al estrés. Así que si no estás pasando por un tiempo de crisis, prepárate. Escudriña la Biblia. Mantente en comunión con Dios. Busca todo lo que la Biblia te dice sobre Dios, de tal forma que cuando venga el tiempo de la crisis, cuando venga el tiempo de la aflicción, tú puedas tener todo este armamento. Recuerden, el salmista lo tenía, y a pesar de que lo tenía, él tiene altibajos emocionales. No me imagino qué puede pasar con un cristiano si la crisis viene y lo toma totalmente sin ningún armamento espiritual. Y algo más que nos muestra este salmo es que incluso si el estrés o la crisis es el resultado de nuestro propio pecado, como creyente podemos refugiarnos en Dios. Miren en el verso 10 que ya lo hemos visto. El salmista dice: se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Él sabe que parte de la crisis era por sus propios pecados. Pero él sabe que Dios perdonará y perdona nuestros pecados si lo confesamos y lo abandonamos, como dice Proverbio 28:13. Aunque Dios no necesariamente elimina las consecuencias, muchas veces Él perdona el pecado, pero deja que las consecuencias vengan. Pero la experiencia del salmista nos muestra que incluso si nuestra calamidad, si nuestra crisis, nuestro estrés es resultado directo de algún pecado particular, aún y con todo eso podemos correr a Dios en búsqueda de misericordia y en búsqueda de refugio. Y el creyente sabe que Dios lo recibirá, porque Dios se goza en el corazón contrito y humillado. Y cuarto, Dios nunca nos dejará pasar por una crisis o por un estrés más grande del que se puede soportar. Bueno, eso es lo que dice Pablo en Primera a Corintios 10:13. Él dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Aunque la prueba para el salmista fue aterradora, él desesperaba de la vida misma, como nos lo deja ver en el versículo 13. El miedo me asalta por todas partes. Dios le dio las fuerzas para resistir. Dios le dio la fuerza para soportar. Y recordemos esto:
A Dios no le gustan las soluciones fáciles. Nos gustaría que al Señor nos pusiera todo fácil, pero cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que la mayoría de las soluciones que Dios tiene no son fáciles. Por lo general, Dios no elimina la aflicción o la prueba o la crisis en el instante en el cual le suplicamos que venga con su misericordia. Pero algo que nos deja ver la Biblia es que ninguno que ha venido a Él buscando refugio ha sido defraudado. Ninguno. A menudo, lo más difícil es esperar que Dios nos libre, el tiempo de la espera. Pero recordemos, Dios da más gracia cuando las cargas crecen aún más. Pensemos en José, este joven que le fue fiel a Dios y pasó prácticamente parte de sus 20s en una cárcel, en una mazmorra. ¿Por qué? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, porque él quiso vivir agradando a Dios y resistió las insinuaciones de una mala esposa. Bueno, no de él, sino la de Potifar. Yo supongo que José clamaba constantemente ante Dios para que Dios lo rescatara. Y él le tenía que decir: Dios, tú sabes por qué estoy aquí. Pero la respuesta se demoró. Nosotros conocemos el final, que fue bueno, pero él no lo conocía. Y en esos años de espera, él alimentaba su alma sabiendo que Dios es especialista en liberar a su pueblo. Y esa es la razón por la cual luego le dice a sus hermanos, Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esto nos lleva a concluir que tenemos que reconocer que las situaciones de crisis, las situaciones que nos causan estrés, son un hecho real en nuestra vida. Que por venir a Cristo no tenemos un pase libre de aflicciones, pero que Dios tiene un propósito bueno y noble con cada una de ellas. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto principal. El Dios personal es una roca de refugio para los piadosos que están bajo una tensión intensa. El Dios personal y soberano, y recuerden que empezamos diciendo, ¿cuál es la solución para el estrés? Acudir y confiar en el Dios soberano y personal. El Dios soberano y personal es una roca de refugio para los santos que pasan por situaciones estresantes. Ya hemos dicho que el salmista acudió a muchos de los atributos de Dios, pero quiero que observemos nuevamente lo repetitivo que él es en los primeros versículos acerca de Dios como roca de refugio. Miren en el verso 1, David afirma que ya él se ha refugiado en Dios. Luego en el versículo 2, el salmista pide a Dios que sea una roca de fortaleza para él, que sea una fortaleza para salvarlo. Luego en el verso 3, vuelve a afirmar que Dios es su roca y su fuerza. Luego en el verso 20, él cambia ese lugar de refugio de la roca por el lugar secreto de la presencia de Dios. Y la idea que sobresale en el Salmo es que el Dios soberano es el Dios todopoderoso
poderoso y por lo tanto Él es el refugio seguro para su pueblo oprimido en medio de este mundo malo. Y de una forma sobresaliente, el salmista confía y declara la soberanía de Dios en el verso 15, cuando él dice: en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Una frase que Daniel 2:21 utiliza, y de la misma forma él dice: Él, hablando de Dios, es quien cambia los tiempos y las épocas, quien quita reyes y establece reyes. Es decir, hermano, tú que sufres, tú que estás en una angustia grande, nuestro Dios no está sentado en el borde del cielo, mirando hacia la tierra, comiéndose las uñas, preocupado de qué es lo que va a suceder en el mundo. No, preocupado por esta generación rebelde que se opone contra Él. No. Cuando confiamos y declaramos la soberanía de Dios, lo que estamos diciendo es que nada ni nadie puede frustrar el propósito que Dios ha establecido, y el propósito que Dios tiene para con cada de sus hijos es bueno, aunque pasemos por muchas aflicciones. Que Dios tiene un plan soberano e inamovible para toda la historia humana. Que cuando la tragedia nos golpea, hermanos, Dios no estaba dormido, Dios no estaba de vacaciones. Que cuando medito y profundizo en la doctrina de la soberanía de Dios, eso me da gran consuelo en medio de las pruebas, en medio de las crisis. Pero en el Salmo también se nos muestra que Dios no solamente es soberano del universo, inaccesible, inmenso, esplendoroso, poderoso, sino que el salmista también nos muestra que ese Dios al que acudimos en medio de la crisis es un Dios personal. Es un Dios grande, inmanente, soberano, pero también es un Dios personal. Es un Dios que se preocupa por cada detalle de tu vida, por muy pequeño que sea. Y todo el Salmo nos muestra esa confianza personal e íntima que el salmista tiene en Dios. Miren en el verso 14, él dice: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios personal, mi Dios íntimo, mi Dios cercano. Y no se trata solamente de que Él conoce personalmente a Dios, sino de que Dios lo conoce personalmente a Él. Miren en el verso 7: me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque tú, oh Dios personal mío, has visto mi aflicción. Estás cercano. Has conocido mi alma, lo más profundo, lo más íntimo de mi ser, lo conoces en las angustias. Aunque mis amigos se olvidaron de mí, como dice en el verso 12, Él sabe que Dios no hace eso, que Dios sigue siendo su Dios personal. Y es el diablo el que nos tienta para que dudemos de la soberanía de Dios, del amor de Dios y del cuidado personal que Él tiene de los suyos. Esa es la razón por la cual en el verso 22 el salmista confiesa: decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Y recordamos la carta de Pedro. Él le escribe a unos cristianos que estaban sufriendo el martirio, y él los exhorta a que echen sus cargas delante de Dios. ¿Por qué? Y en el capítulo 5, verso 7, él dice: porque Él
tiene cuidado de vosotros. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y algo más que nos deja ver este salmo es que el creyente, cuando pasa por la crisis, debe confiar una y otra vez en el Dios soberano y personal. Y David está decidido a confiar en ese Dios, y él lo declara muchas veces. Pero quiero decirte algo, aunque es fácil cantar, confío en ti. Hay una canción muy preciosa, ¿verdad?, que cantamos aquí, y la cantamos con emoción y con convicción: confío en ti. Pero eso no es algo tan automático. Cuando los tiempos de crisis vienen, ese himno no es tan fácil de vivirlo en nuestras vidas. Confiar en Dios en medio de la crisis es algo que requiere un ejercicio espiritual de autopredicación constante. Y esa es la razón por la cual David en el Salmo muchas veces habla sobre esto. En el versículo 2, él dice: en ti, en el versículo 1, en ti, oh Jehová, he confiado. Y luego en el 2, él grita desesperado: sé tú mi roca fuerte. Y luego él continúa declarando que Dios es su roca, pero él está luchando para que de una forma efectiva y segura su fe se arraigue en esa roca. Miren, en el versículo 5, David le dice: Dios, te entrego mi espíritu. Literalmente, entrego en tus manos mi vida. No puedo más. Probablemente muera. No sé qué va a suceder con mi vida. Por lo tanto, Dios, lo único que puedo hacer en este instante es entregarte a ti mi espíritu, entregarte a ti mi vida. Pero miren que luego en el verso 8 y 13 al 13, el salmista vuelve a sumergirse en las profundidades de la desesperación, hasta que luego su cabeza sale a flote en el versículo 14. ¿Cómo? ¿Qué usa él? Él dice: mas yo en ti confío. Es como si le dijera: alma mía, voy a forzarte a que confíes en Dios. No es fácil por la tormenta que estoy pasando, pero nuevamente voy a decir: tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Así que todo el Salmo 31 es una lucha constante, es una lucha constante para que Dios obre en su vida. Y concluyo ya. Nuestra confianza en el Dios soberano y personal debe desbordarse en una exuberante alabanza hacia Él. Y es lo que el salmista hace, y ya lo hemos visto una y otra vez. Confío en Dios, le entrego mi espíritu, recuerdo y me predico lo que la Biblia dice sobre Dios, y entonces, aunque aún yo no he visto ninguna solución por ningún lado, aún la tormenta es alta, aún la crisis es grande, aún el estrés lo siento, entonces en ese acto de fe alabo a Dios. Y es lo que hace él en el verso 19. Él dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Nuevamente en el verso 21, bendito sea Jehová. En el 23, amad a Jehová todos vosotros sus santos. Y en el 24 incluso se atreve a decirle, aunque él está pasando por un momento de debilidad, se atreve a decirle a los santos: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Este salmo fue usado por muchos santos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así que esto nos muestra que este salmo debe formar parte de sus
oraciones constantes. Jonás, cuando estaba en el fondo del mar, en el vientre del gran pez, él clamó a Dios usando unas palabras de este salmo. Él dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Jeremías, un profeta sufrido por la causa de Cristo, cuya vida se vio frecuentemente amenazada, él usó muchas veces algunos pasajes de este salmo. Cuando era un anciano, el salmista en el Salmo 71 oró las palabras de este salmo. Pero ¿quién fue el personaje más importante que evidentemente conocía las palabras de este salmo y la usó cuando el estrés del cielo cayó sobre él? Jesucristo. Jesucristo. Él tuvo que soportar el verdadero estrés. La ira de Dios vino sobre él. La culpa de nuestros pecados estaba sobre él. Toda nuestra culpa estaba sobre él. Él clamó al Padre: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y el cielo cerró las puertas. Esa fue la situación más estresante que una persona experimentó en este mundo. Y Cristo usó las palabras del Salmo 31:5 y él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y nosotros también debemos hacerlo. Sí. Hermano, ¿cómo estás lidiando con el estrés en tu vida, con la crisis, la depresión, la aflicción, las pruebas? Un gran misionero cristiano que tuvo que soportar muchas presiones solía decir, y concluyo ya con esta frase: realmente no importa cuán grande sea la presión, solo importa dónde radica la presión. Y dice él: asegúrate de que la presión, el estrés, la crisis, nunca se interponga entre tú y tu Señor. Entonces, cuanto mayor sea la presión sobre ti, más te acercará al pecho de tu Dios. Entre más sea la presión, más te acercará al seno de tu amante Salvador. Recordemos en todo esto que hemos dicho, ¿cuál es el remedio para el estrés según este salmo? Que confiemos en el Dios soberano y personal. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, te damos gracias porque tú eres tan misericordioso que incluso nos mandas situaciones que no nos gustan, pero que nos llevan a meditar de una forma experiencial en tu soberanía y a buscarte de manera personal e intensa. Gracias, Dios, por las muchas aflicciones, preocupaciones y presiones que vienen a nuestra vida. Solo te ruego que nos ayudes a hacer nuestro esta experiencia del salmista y por sobre todo a recordar y a prepararnos creyendo en lo que tú eres, el Dios soberano y personal, y permite que nuestras oraciones cada día se basen en esta plena confianza en Cristo Jesús. Amén.